Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes, porque vamos a desentrañar un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que sinceramente creo que merece una buena conversación. ¿Alguna vez han sentido esa necesidad de defender a alguien cuando sienten que se le está tratando injustamente? Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo una figura pública defendió a otra, y de por qué, en mi opinión, esa defensa estuvo completamente justificada. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades, las polémicas y sobre todo, de la lealtad. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras conversaciones. Ahora sí, vamos al lío. En el siempre vibrante universo de las telenovelas y las redes sociales, donde cada movimiento, cada palabra, cada gesto puede ser analizado hasta el mínimo detalle, a veces surgen situaciones que nos recuerdan que detrás de las cámaras y de los personajes hay personas reales con sentimientos, con presiones y con la necesidad de ser comprendidas. El brillo de los focos, la adoración de millones de fans y el éxito arrollador pueden crear una imagen de invulnerabilidad, pero la realidad es mucho más compleja. Las celebridades son tan susceptibles a las críticas, a los rumores y a las falsedades como cualquier otro ser humano. Y es precisamente en uno de esos momentos, cuando la balanza de la opinión pública se inclina de forma injusta, donde la empatía y la valentía de un colega pueden marcar una diferencia monumental. Hoy vamos a poner el foco en una de esas historias. Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su indiscutible talento, dio un paso al frente para defender a Can Yaman, otro actor que sin duda ha generado una gran cantidad de atención, tanto positiva como negativa. Su trayectoria es un torbellino de éxitos, pero también un blanco de escrutinio constante, y en esta ocasión, la defensa de Demet Özdemir no solo fue un acto de compañerismo, sino un poderoso mensaje sobre la verdad, la lealtad y la importancia de mirar más allá de la superficie. Si han seguido de cerca las noticias del corazón y del espectáculo turco, o incluso del panorama internacional, seguramente recuerdan que Can Yaman ha sido objeto de diversas críticas y especulaciones a lo largo de su carrera. Desde sus inicios, su rápido ascenso a la fama, impulsado por su innegable atractivo y su profesionalismo en pantalla, lo catapultó a las portadas de revistas y a los sueños de millones de fans. Y aunque el éxito le ha sonreído de manera espectacular, también ha tenido que lidiar con comentarios, rumores y hasta ataques directos a su persona y a su trayectoria. La presión mediática es un arma de doble filo, puede elevarte a la estratosfera, pero también puede desgastarte si no se maneja con cuidado. A veces en el mundo de la fama, la línea entre la crítica constructiva, que es esencial para el crecimiento profesional, y el acoso o la difamación se vuelve peligrosamente delgada, y es ahí donde la empatía y la solidaridad entre colegas pueden marcar una gran diferencia, ofreciendo un contrapeso vital contra las fuerzas desestabilizadoras del juicio público. Pues bien, la situación específica que nos trae hoy aquí tuvo lugar en un momento en el que Can Yaman estaba recibiendo una considerable cantidad de críticas y señalamientos. No vamos a entrar en los detalles específicos de cada acusación, porque, siendo sinceros, muchas de ellas parecían más producto de la especulación, de rumores infundados, y de una prensa ávida de titulares, que de hechos contrastados y verificables. En la era digital, la viralidad de la información, sea verdadera o falsa, es casi instantánea, y las narrativas negativas pueden construirse y perpetuarse con una facilidad alarmante. Lo verdaderamente importante aquí, lo que eleva esta anécdota a un nivel de reflexión más profundo, es la reacción de Demet Özdemir. Ella, que compartió pantalla con Can Yaman en la exitosa serie Erkenci, un drama que los catapultó a ambos a la fama internacional y creó una química innegable entre ellos, decidió utilizar su propia plataforma, su voz, para salir en su defensa. Y lo hizo de una manera contundente, mostrando una firmeza que admiramos, pero a la vez elegante y mesurada, demostrando que se puede ser firme sin caer en la vulgaridad o en la confrontación estéril. Demet, conocida por su personalidad fuerte, su independencia y su honestidad radical, no se limitó a un simple y vago «todo está bien» o a un silencio cómplice. Ella habló desde la experiencia compartida, desde la trinchera de haber trabajado codo a codo con él en un proyecto que demandó incontables horas, esfuerzo y dedicación. Recordó el duro trabajo, la disciplina y el profesionalismo impecable que Can Yaman demostraba en el set. Destacó cómo él se entregaba a cada proyecto con una pasión arrolladora,
cómo superaba los desafíos técnicos y emocionales que la actuación impone, y cómo, a pesar de la intensa presión mediática y las miradas constantes, siempre mantenía una actitud positiva, una ética de trabajo férrea y un respeto por el equipo. Su defensa no era solo un acto de amistad o de camaradería superficial, sino una defensa de la verdad, de lo que ella había presenciado de primera mano, un testimonio honesto y fundamentado frente a las olas de desinformación. Y aquí es donde creo que entra la parte más interesante y reveladora de esta historia, ¿por qué Demet Özdemir se sintió obligada a hacer esto? ¿Qué la llevó a exponerse a posibles críticas, a desviar la atención de su propia carrera, para defender a alguien más? Yo creo que esta decisión se puede resumir en varias capas, cada una de ellas profundamente humana y resonante. Primero, el respeto profesional. Cuando dos personas trabajan juntas en un proyecto tan exigente y colaborativo como una telenovela, que implica horas interminables en el set, la superación de obstáculos creativos y la construcción de una química en pantalla que a menudo se confunde con la vida real, desarrollan un vínculo. No es solo una relación laboral, es una comprensión mutua del esfuerzo titánico que implica. Si Demet vio que Can, a pesar de su talento y dedicación, estaba siendo injustamente atacado, objeto de rumores maliciosos o críticas desproporcionadas, es natural, e incluso esperado, que su instinto de colega, de profesional que valora la integridad del trabajo, la impulsara a hablar. No se trataba de defender un error, sino de defender la reputación y el esfuerzo de alguien que, según su experiencia, estaba siendo malinterpretado o atacado sin fundamento. Segundo, la empatía. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido la presión de ser juzgados, de ser criticados o malinterpretados sin motivo aparente. Hemos experimentado esa vulnerabilidad que surge cuando nuestra imagen pública no se corresponde con la realidad que vivimos o con nuestros esfuerzos. Demet, al ser una figura pública de su calibre, seguramente ha experimentado esto en su propia piel innumerables veces. Ha sentido la presión de los medios, las expectativas de los fans y el escrutinio constante. Ver a alguien que desde su perspectiva está siendo víctima de ataques infundados, de una cacería de brujas mediática, debió resonar en ella de una manera muy personal. Es un acto de solidaridad humana que trasciende la fama, el estrellato y las nacionalidades. Es reconocer en el otro la misma fragilidad y la misma necesidad de justicia que uno mismo podría sentir. Y tercero, y quizás lo más importante, la verdad. Demet Özdemir decidió hablar porque creía firmemente en lo que decía. No estaba defendiendo a un amigo por una amistad ciega o por un favor preestablecido, estaba basándose en su propia experiencia directa, en su conocimiento de primera mano del carácter y la ética de trabajo de Can Yaman. En un mundo donde la información a menudo se distorsiona, se exagera y se manipula a una velocidad vertiginosa, tener una voz que decida salir en defensa de la verdad, de la honestidad y del trabajo duro es algo invaluable. Es un faro de cordura en medio del ruido, un recordatorio de que detrás de las pantallas, hay personas reales que merecen ser juzgadas por sus acciones y su carácter, no por especulaciones o chismes. Ahora, es importante abordar la otra cara de la moneda, la crítica que podría surgir. Algunos podrían argumentar que los actores, por el hecho de ser figuras públicas, deben estar acostumbrados a la crítica constante y que no deberían quejarse ni llamar la atención sobre ella. Y sí, hasta cierto punto, la exposición mediática viene de la mano con la profesión. El escrutinio público es una realidad, y la capacidad de manejarlo con resiliencia es una habilidad necesaria en este ámbito. Sin embargo, hay una diferencia crucial, una línea divisoria infranqueable, entre la crítica constructiva, aquella que se enfoca en el desempeño artístico, ofrece retroalimentación para mejorar y proviene de fuentes con conocimiento, y las críticas destructivas, los rumores malintencionados, los ataques personales sin fundamento y la difamación. Y es precisamente sobre estos últimos, sobre las embestidas que buscan herir y desacreditar sin justificación, que Demet Özdemir alzó su voz. Su intervención no fue una queja sobre la crítica en general, sino una defensa contra un tipo específico de ataque, el injusto y el malintencionado. Pensemos en esto desde otro ángulo, uno que nos permite comprender mejor la dinámica. Cuando vemos a alguien destacando en su campo, como lo ha hecho Can Yaman, alcanzando un nivel de fama y éxito tan significativo, es fácil para el público general asumir que todo es un camino de rosas, un éxito sin esfuerzo, una trayectoria lineal y sin baches. Pero la realidad detrás de esa fachada de glamour y aplausos suele ser mucho más compleja y desafiante. Hay largas horas de trabajo que se extienden hasta la madrugada,
sacrificios personales que implican renunciar a tiempo con seres queridos o a momentos de ocio, presiones constantes para mantener un nivel de rendimiento y una imagen pública, y sobre todo, la inherente vulnerabilidad que conlleva estar constantemente bajo el microscopio del escrutinio público. Cada decisión, cada palabra, cada aparición puede ser analizada y criticada. Demet Özdemir, al defender a Khan, no solo lo protegió a él, sino que nos recordó a todos nosotros, sus seguidores y observadores, que incluso los más exitosos son humanos. Son individuos con sus propias luchas, sus propios miedos y la necesidad fundamental de ser tratados con un mínimo de justicia y respeto. Y no olvidemos el impacto que estas defensas públicas pueden tener, tanto en el defendido como en la audiencia. Para Can Yaman, en un momento en que quizás se sentía aislado o incomprendido ante la avalancha de críticas, saber que una colega con quien compartió un éxito tan grande y memorable lo apoya y lo defiende públicamente debió haber sido un gran aliento. En momentos de dificultad, de duda, o simplemente cuando la presión se vuelve abrumadora, sentir ese respaldo, esa validación de alguien que conoce la realidad del trabajo, puede ser crucial para mantener la moral alta, la confianza en uno mismo y la fortaleza para seguir adelante. Y para nosotros como espectadores, como seguidores de este fascinante mundo del espectáculo, este tipo de gestos nos enseñan lecciones importantes y valiosas sobre la lealtad, la empatía, la importancia de la solidaridad en las comunidades profesionales y, quizás lo más crucial, la necesidad de formarnos nuestras propias opiniones basadas en información real y contrastada, no en el chisme, la especulación o las narrativas que se construyen sin fundamento. Además, la forma en que Demet Özdemir lo hizo también es digna de mención y admiración. No fue una reacción explosiva, visceral o desmedida, alimentada por la ira o la defensa apasionada sin argumentos. Fue una declaración reflexiva, pausada, basada en hechos tangibles, en su propia experiencia vivida y en una comprensión profunda del contexto. Esta forma de actuar demuestra una madurez, una inteligencia emocional y un profesionalismo que, sinceramente, admiro muchísimo. No se trata de ser un fan ciego que defiende ciegamente sin importar los hechos, sino de ser un colega responsable, consciente de la verdad, y dispuesto a alzar la voz cuando la justicia lo amerita. Es un ejemplo de cómo la comunicación puede ser una herramienta poderosa cuando se utiliza con inteligencia y con un propósito claro. Creo que la defensa de Demet Özdemir a Can Yaman nos invita a una reflexión más profunda sobre cómo consumimos la información sobre nuestras celebridades favoritas. A menudo, en la vorágine de las redes sociales y la incesante búsqueda de noticias, nos dejamos llevar fácilmente por titulares sensacionalistas, por rumores que circulan sin cesar y que se multiplican como la pólvora, o por las opiniones de personas que no tienen conocimiento directo de los hechos. Pero cuando alguien con conocimiento directo de la situación, alguien que ha compartido experiencias y trabajo de cerca, decide hablar, deberíamos prestarle una atención especial. Nos ofrece una perspectiva diferente, una visión más cercana a la realidad, una verdad que va más allá de la fachada mediática. Nos recuerda que las celebridades no son personajes de ficción, sino personas con sus propias vidas, sus propias complejidades y su propio derecho a ser tratadas con dignidad. Y es que al final del día, detrás de cada personaje que vemos en la pantalla, detrás de cada sonrisa perfecta en las alfombras rojas, hay una persona. Una persona con una vida, con sus propias alegrías y tristezas, con sus propios desafíos, y con la necesidad fundamental de ser tratada con respeto. Las redes sociales, aunque son una herramienta maravillosa y poderosa para conectar, para informar y para crear comunidades, también pueden convertirse, lamentablemente, en un campo de batalla donde los juicios se emiten a la velocidad de la luz, sin dar espacio a la reflexión o a la duda. La defensa de Demet Özdemir es un recordatorio contundente de que debemos ser más conscientes de nuestras palabras, de nuestro impacto, y del poder que tenemos como consumidores de información para construir o para destruir. Podríamos incluso preguntarnos si esta defensa pública tuvo algún impacto tangible en la percepción pública de Can Yaman. Es difícil medirlo con exactitud, ya que la opinión pública es un fenómeno complejo y multifacético. Sin embargo, estoy bastante segura de que para muchos de sus seguidores más leales, escuchar la opinión de Demet Özdemir, alguien a quien ellos también admiran y respetan por su propio talento y trayectoria, añadió un peso significativo a la balanza. Les dio una razón más sólida para creer en él, para defenderlo también, y sobre todo, para cuestionar las críticas infundadas y los rumores que circulaban. Les recordó que hay más en la historia de lo que se ve a simple vista. En resumen, lo que Demet Özdemir hizo fue un acto de valentía, de integridad y de solidaridad.
Defendió a Can Yaman no porque tuvieran necesariamente un pasado romántico que justifique cualquier cosa, sino porque, como colega, como testigo directo de su trabajo y como profesional que valora la verdad, sintió que era lo correcto. Ella vio su dedicación, su esfuerzo, su profesionalismo y su capacidad para afrontar las adversidades de la industria, y decidió que eso merecía ser reconocido y defendido ante las críticas injustas y los ataques sin fundamento. Y en mi opinión, Can Yaman, por su trabajo incansable, por su talento innegable y por la forma en que ha intentado y, en gran medida, ha logrado afrontar las presiones y el escrutinio de la fama, se merecía esa defensa. Merecía que alguien hablara desde la verdad, desde la experiencia, y con la convicción de que el trabajo bien hecho y el respeto por el prójimo deben prevalecer. Espero sinceramente que esta conversación les haya parecido tan interesante y enriquecedora como a mí. Me encanta cuando podemos desentrañar estas historias que, más allá del brillo del espectáculo, nos muestran el lado más humano, las complejidades y los valores que rigen las interacciones en este mundo. Son estas historias de lealtad, empatía y defensa de la verdad las que realmente nos conectan y nos dejan con algo valioso para reflexionar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su tiempo y por su atención. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la defensa de Demet Özdemir a Can Yaman? ¿Creen que actuó correctamente? ¿Han presenciado situaciones similares en sus propias vidas o en el mundo del espectáculo que les hayan llamado la atención? Déjenme todos sus comentarios abajo, que leo cada uno de ellos con mucho interés y me encanta interactuar con ustedes, crear esta comunidad de debate y reflexión. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció valioso, por favor, regálenme un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y llegue a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de contenido, que les interesa el mundo del espectáculo y la reflexión sobre los valores humanos. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, pero les gusta lo que ven, les invito una vez más, con todo mi cariño, a darle a ese botón de suscripción y a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras conversaciones. Así estarán al día de todo lo que compartimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.